Hola, ¿cómo están? Iniciamos el mes de julio, un mes que tiene una característica algo especial, algo diferente, quizás un poquito reflexiva y que deja quizás una sensación difícil de pasar, sobre todo por lo que se ha vivido esta semana, esta última semana de junio. Asimismo, no todas las personas viven los tránsitos de la misma forma y eso lo dejo siempre en claro en el canal del Telegram cuando envío audios o cuando comparto también de más información en el Instagram. Pero también podemos entender de que la naturaleza por cual inicia julio es una naturaleza o una energía que, bueno, nos solicita un poco más atención y necesita estar también un poco más observadores. Asimismo, también hay tránsitos que nos ofrecen un momento de pausa o un momento de revisión, y eso es justo lo que gustaría compartir con ustedes. Bueno, el día de mañana tenemos un tránsito, el tránsito número uno importante de esta semana y es Mercurio que inicia retrógrado. Es un tránsito que ocurre cada 3 meses, no es nada nuevo. Y lo que genera en especial es que tiene una retrogradación por cáncer, que es la relación con el hogar, la familia y el pasado. Algunas personas pueden preguntarse si con este Mercurio retrógrado alguna persona de su pasado puede regresar. Y sí, puede pasar. Pero no siempre una retrogradación representa de que yo puedo retomar con alguien o que esta persona está dispuesta a retomar, sino más bien a veces representa de que hay un cierre, hay una conversación que aclara puntos que han quedado ahí sueltos, o que inclusive representa el tránsito que ayuda a reafirmar las decisiones tomadas, sea si surgió una ruptura, una separación o un cambio. Así que tengamos también un poco de atención y dejemos ese concepto de, Mercurio retrógrado, regresa a alguien y vuelvo con mi ex. No siempre es así. Más bien, si una persona busca tocar la puerta y es una puerta del pasado, más bien observa y entiende de que el pasado no siempre es lo mismo o no es como uno lo piensa en el presente, o sea, ha cambiado también. Y justo este Mercurio retrógrado trae mucho esta información, que hay personas que podrían haber cambiado en el medio de ese tiempo o que inclusive su visión y vida ha pasado por diferentes circunstancias. Bueno, este Mercurio retrógrado sí puede generar una tendencia nostálgica, sobre todo por lo que queda atrás o lo que quedó atrás, sobre los cambios, decisiones y eventos acontecidos, y con ello podríamos decir, no hay vuelta atrás. Yo sí lo podría decir, no hay vuelta atrás. Por más este Mercurio retrógrado que yo quiero, bueno, ya cada quien, y obviamente rescato, no todos vivimos los tránsitos de forma diferente, pero también vamos a ver de que hay otros tránsitos que apoyan a nuevas versiones o nuevos intereses o nuevas experiencias. Pero este simplemente está reafirmando una decisión o inclusive procesando algo que aconteció la semana pasada de una forma un poco más extensa o inclusive de una forma mucho más profunda. Más bien, cuando Mercurio retrograda en un signo de agua, lo que se envuelve son emociones encontradas, nostalgias, patrones emocionales o inclusive nos hace recordar mucho nuestros mecanismos de defensa. Con ello podemos ver conversaciones importantes sobre la familia. Si una persona tiene una reunión familiar importante o una conversación pendiente, es la semana para ello. Asimismo, cuando Mercurio inicia retrógrado, bueno, se siente como una semana de pausa, una semana de paciencia, una semana donde uno tiene que observar sus pensamientos y también con ello sus acciones. Sobre todo los cáncer pueden sentir una energía un poquito baja, una energía de que quiero ir despacio o inclusive reflexionar e interiorizar. Hay quienes buscarán más eso de interiorizar, profundizar más en sus emociones, guardar silencio o inclusive también retirarse porque es el sentir de la persona. Más bien, lo que genera esta retrogradación es que la persona escuche más su sentir o le dé más prioridad a ese mundo emocional que a veces uno obvia, huye o inclusive no quiere ver. Bueno, ese es un Mercurio retrógrado. Vamos con otro tránsito importante por cual inicia también el mes de junio y es Júpiter ingresando al signo de Leo al día siguiente, el día 30. Y bueno, Júpiter en Leo viene a reafirmar seguridad en lo que uno quiere, desea o en lo que uno es. Más bien, es un buen periodo para uno desarrollar más actividades expresivas y creativas
para reconocer lo que uno aporta, sus conocimientos, su valor, su esencia, y potenciarlo con mayor autoconfianza e incluso darle mayor reafirmación a objetivos trazados, que esto implique mi expresión o mi creatividad o mi independencia. Ejemplo, me estoy pensando en mudar y ser independiente, Júpiter entre Leo, Mercurio retrograda en Cáncer. Tiene mucho que ver eso, reafirma una decisión. Otro ejemplo, ¿no? Estoy tomando un siguiente paso para mi vida profesional y esto justo es algo que quiero hacer en un proyecto independiente, algo creativo. Júpiter en Leo lo puede reafirmar. Bueno, Júpiter en este signo va a ser un tránsito benefactor para los Leos, lógicamente. Reafuerza o reafirma mucho lo que implica la esencia de la persona. Y con ello también busca despertar el corazón, o sea, el corazón que puede ser a través de algún interés emocional o afectivo, pero también el corazón que a veces tiene emociones guardadas o tiene cosas que inclusive pues han quedado ahí y tiene que resolver, como diríamos, las heridas del pasado. Ese es un Mercurio retrógrado. Entonces, puede que algunas personas estén reafirmando sus corazonadas, buscando y siguiendo lo que desean o lo que quieren, pero también hay otros que podrían estar buscando enmendar o sanar heridas que han quedado ahí como aquí, ¿no? Y que uno no termina de pasar, como esa saliva que se queda acá y uno no pasa igualito. Eso es un Mercurio retrógrado. Bueno, tomemos en cuenta de que esto es un tránsito bastante interesante, dura todo un año, lo vamos a ver hasta prácticamente julio o casi agosto de 2027 y vamos a tener un periodo bastante extenso sobre Júpiter en Leo, sobre todo cuando se aproxime la temporada de eclipses. Lo voy a reservar para ese momento. Lo particular que me gustaría mostrar o explicar de Júpiter ingresando en Leo, sobre todo a partir de esta semana, es una oposición que forma con el astro Plutón. Esta oposición es particular porque marca el ciclo, un ciclo bueno, de 14 años, la mitad, un ciclo, o sea, hablamos de 7, o sea, después de 7 años. ¿Qué es lo que, bueno, 6 años y medio más o menos? ¿Qué es lo que pasó hace 6 años y medio? Ustedes se acuerdan, pregúntense, reflexionen. Pandemia, el año 2020. Cuando fue el 2020, Júpiter y Plutón estaban en conjunción. Vamos a regresar a ese momento así súper pequeño, súper rápido, para que ustedes observen que muchas veces los planetas y los tránsitos se miran en este caso, en ciclos. Acá vemos justo Júpiter y Plutón, bueno, en ese momento, en el año 2020 en Capricornio, la pandemia, los cambios sociales importantes que estamos viviendo, que estaban viviendo, generalmente todos estábamos viviendo en ese momento. 6 años después, prácticamente, surge la oposición. 6 años y medio casi. Esta oposición surge como para que una persona observe los 6 años transcurridos, lo que ha pasado en medio de ese tiempo, cuáles son los procesos, aprendizajes, experiencias, qué cambió, qué uno reafirmó o inclusive qué ciclo cierra después de 6 años. Mucha atención en eso, porque hay quienes pueden estar cerrando ciclos después de 6 años o queriendo redireccionar su camino después de 6 años, sea cambiando, mudándose o queriendo ejercer y desarrollar otro camino en su vida laboral o económica. Bueno, eso es algo particular para todos o para quien obviamente pueda reflexionar y preguntar qué pasaba por el año 2020. Y bueno, tomamos en cuenta de que ese es un tránsito bastante extenso, en sí lo vamos a ver que se perfecciona para la quincena de julio, como aquí les muestro, pero desde esta primera semana de julio ya se hace notar. Siguiente tránsito o siguiente tema importante por cual inicia el mes de julio, que inclusive finaliza junio también, es la luna llena en Capricornio, una lunación importante, un evento lunar que enfoca mucho a la responsabilidad, al hacerse cargo, al entender de que todo tiene un ciclo o todo tiene un límite y que incluso, bueno, hay que tomar un poco más de ejecución o inclusive de seriedad, de madurez, aquel objetivo o cualquier cosa que inclusive acontezca esta semana. Cuando una luna llena en Capricornio está muy presente, hace que uno tenga que afrontar situaciones que solicitan mucha madurez y que solicitan mucha conciencia, porque de por sí puede indicar de que es una semana extenuante, una semana exigente, una semana enfocada en el mundo laboral, una semana donde inclusive surgen auditorías.
y hasta donde pueden hacerse notar los errores o aquellas cosas que no están bien. Y lógicamente lo que hace la luna en Capricornio es enfócate, hazte cargo si cometiste un error o inclusive responsabilízate si es que es necesario dedicarte para que algo se materialice y concrete en tu vida. Obviamente que la luna en Capricornio se siente bastante distante, más bien puede que algunas personas se sientan un poco bajoneados emocionalmente o con las emociones, como diríamos, un poquito cargadas, con muchas cosas que uno retiene y no quiere afrontar. Así que también un poquito atención en ese lado. Y acá quiero un poco detallar la energía posterior que ofrece la luna llena. La luna llena va a ser el día 29, pero posterior a ese evento vamos a ver de que la luna forma una cuadratura con Saturno. Saturno es el astro regente de Capricornio. Luna cuadratura Saturno. Y nos hace entender de que todo tiene un límite. O sea, cuando hay una luna cuadratura Saturno dice, bueno, si algo terminó, terminó. Si algo se tiene que decidir, se tiene que decidir. Si se tiene que revisar, auditar, se tiene que hacer. Si solicitan los jefes, las autoridades o inclusive la ley lo está solicitando, hay que hacer caso o por lo menos hay que acatar o por lo menos ser consecuentes. Entonces también esta luna llena y con Mercurio retrógrado surge una semana particular para hacernos cargos de nuestras promesas o de nuestras acciones anteriores dichas y hechas. Porque esa es luna llena en Capricornio, ¿no? Hazte cargo de lo que hiciste, hazte cargo de lo que prometiste, reconoce lo que dijiste, o por lo menos reconoce si te equivocaste, o reconoce que tienes que enfocarte aquí, pon un poco más de madurez y objetividad. Obviamente que eso contrae un poco el tema, contrae un poco a algunas personas, porque digamos hay quienes pueden estar buscando huir de eso o no hacerse cargo, y bueno, la luna en Capricornio es como que se choca contra el muro y hace ver de lo que uno tiene que ver, ¿no? Y es muy realista. Más bien yo diría que es la semana donde si hubo ilusiones, fantasías, se pincha el globo. Si hubo un tema así sin estructura alguna, bueno, va a ser un llamado a la estructura, al orden, donde surgen conversaciones muy serias, conversaciones muy duras de una u otra forma, pero no duras por lo tosco o por lo agresivo que puede ser la palabra, sino duras porque esto impacta, ¿no? Es justo una luna en cuadratura Saturno, es como que algo me impacta acá y bueno, genera una cierta contracción emocional. Y acá continuamos porque también es parte un poco de la semana, y es que posterior a la luna llena en Capricornio vemos que el Sol forma una cuadratura con Saturno, nada más ni nada menos. Entonces podemos ver de que por sí la energía de Saturno y Capricornio está presente a lo largo de la semana, presente para justo recordar y reconocer todo eso que estoy mencionando. Y ello, bueno, representa responsabilidades, representa limitaciones, representa momentos de estructura y orden, o inclusive de darse cuenta aquellas cosas que uno tiene que encargarse y madurar. Porque cuando surge cuadratura con Saturno es un llamado a la madurez, pero también podría decir de que pueden surgir ciertos jalones de orejas si por ahí alguien ha transgredido una ley, alguien ha fallado sus promesas o inclusive también no ha tomado la responsabilidad necesaria para su propia vida y para su camino como adulto responsable. Entonces también va a ser como una especie de llamado a la atención, esta luna llena en Capricornio, llamado a la atención de, oye, tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Nada de, ay, ponerte modo víctima, ¿no? Sino, bueno, hay que hacer, ¿no? Ya, ¿cómo te responsabilizas? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Cómo lo haces? Porque a veces también huimos y nos colocamos en el lado víctima de por qué estoy pagando esto en sí, cuando hay también experiencias que nos vienen a dejar algún aprendizaje y quizás estas experiencias no son tan fáciles, lógicamente. También a esto se le suma, bueno, la cuadratura, antes de terminar con ese, antes de pasar con el siguiente punto, perdón, la cuadratura de Saturno va a estar pendiente toda la semana, inclusive hasta el día 5 de julio. Más bien ahí es cuando se perfecciona la cuadratura, vemos acá Sol cuadratura Saturno con cero de orbe, bueno, hasta prácticamente el día 7 de julio, así que tenemos una semana de cuadratura, una semana de tensión con Saturno. Y acá quiero decir de que para mí Saturno es un astro auditor, un astro que tiene mucho que ver con el karmator, el que trae el karma. Y no quiero decir de que todos van a estar pagando karma, sino cada quien obtiene lo que se merece, en este caso, por más que esto represente un jalón de orejas o por más que esto represente unas circunstancias difíciles. Pero también
dejando de lado ese punto, no mezclarlo para todos, es que durante esta semana sí nos encontramos con situaciones límite, situaciones que nos dicen, bueno, observa, ¿no? Sé realista, ¿no? Date cuenta, ¿no? Y eso también es como un jalón de orejas y bueno, da uno, como diríamos, eso se tiene que hacer. Ahora quiero mostrar otro aspecto para dar también una conclusión sobre la semana de por sí. Júpiter ingresa al signo de Leo y con ello perfecciona una cuadratura con Quirón, cuadratura que le hemos visto el año pasado. Bueno, esto es para quienes siguen el canal del Telegram, posiblemente se recuerdan esta cuadratura que un momento les expliqué. Júpiter cuadratura Quirón es un aspecto que sí lo voy a decir, marca mucho el sentido de pérdida. Quirón es un astro un asteroide que a veces hace entender la herida, lo que falta o lo que se perdió o lo que fue, ¿no? O inclusive aquellas cosas que generan incertidumbre e inseguridad. ¿Por qué digo el sentido de pérdida? O por lo menos esa sensación de pérdida. En especial por lo que aconteció la semana pasada, que no ha sido fácil para un pueblo, una nación que, bueno, prácticamente, bueno, un país que todo el mundo ya sabe que es Venezuela. Y bueno, estamos hablando de un Sol cuadratura Saturno posterior a este evento, un Júpiter cuadratura Quirón, que hace ver una sensación de que eso quedó atrás, que se perdió y genera mucho dolor, es un choque, o sea, es una impresión. Obviamente que no todas las personas lo viven igual, vuelvo a decir, pero sí tomo en cuenta de que esta semana nos permite reconocer inseguridades, inclusive aquellos aspectos que uno tiene que hacer para trabajar más en su certeza o en su autoconfianza, como temas psicológicos. Más bien puede ser la semana para reconocer heridas, reconocer miedos, reconocer cosas que a veces no nos permiten mostrarnos o salir adelante. También es mucho de Sol cuadratura Saturno, la inhibición, la vergüenza, la culpa, el miedo. Y todo eso también es como un aspecto que se marca de esta cuadratura, que es una cuadratura bastante psicológica. Y por último punto, el tema financiero, el tema económico, ¿no? Porque Quirón está en Tauro, que un signo relacionado con el valor o el dinero, la materia, y Júpiter como astro regente relacionado a la abundancia, ¿no? Astro regente que implica la bonanza. Entonces, vamos a estar un poquito contraídos durante esta semana por esas cuadraturas y por la oposición Júpiter-Plutón. Digamos que es la energía que está más dispuesta durante estos días. Y lógicamente que esto genera como una sensación de tengo que afrontar esto, es un momento un poco difícil, tengo que ordenarme, hay cosas que estructurar, hay cosas que se perdieron, estas inseguridades tengo y no me permiten ser o conectar quién soy yo, que eso es también un poco relacionado a la energía de Saturno, que es también darse cuenta de lo que uno es. Y bueno, de por sí genera como una semana un poco contrariada, un poco como exigente emocionalmente y donde uno tiene que revisar también su interior, sus emociones y su subconsciente, pero también con esto hablamos de aceptar aquellas cosas que dieron lugar, por más que estas han sido muy difíciles, y considero que cada persona, así no todos los que me refiero que están en Venezuela, sino algunas personas han generado como algo agitado por ahí. Un último punto que se perfecciona al llegar el día, bueno, 2 3 4 de julio, se trata de Marte conjunción Urano. Esta conjunción es bastante sorpresiva, la más bien la que rompe con estas cuadraturas que hablé de cuadratura de Sol-Saturno, cuadratura Júpiter-Quirón, rompe con todo eso. Y la energía de Marte con Urano es una energía bastante imprevista y sorpresiva, una energía que motiva mucho el cambio, pero también una energía que genera eventos de cambio externos sorpresivos. Es, por ejemplo, que me dicen, Luis, tienes que mudarte porque tu contrato de alquiler ya culminó y no te vamos a renovar. Marte con Urano. O me dicen, oye, Luis, el jefe o quien estabas trabajando para esta empresa ha decidido cortar tu contrato, se te va a indemnizar, pero hasta aquí queda. O me dicen, bueno, es momento de cambiar porque si no cambias vas a seguir siempre lo mismo o en esa figura de estancamiento. Entonces sí considero que sí va a ser una semana bastante particular y lo que más bien alienta mucho es a esto de romper algo o de acelerar alguna especie de ruptura
Esta ruptura que representa un cambio, que representa una toma de conciencia o que busca que una persona tome una dirección diferente, lo que se recomienda más bien es tener una opción siempre abierta o inclusive tener nuestra mente abierta para las opciones que lleguen ahí o que se estén presentando, ¿no? Pero si es una conjunción un poco sorpresiva, pide cuidado con eventos de riesgo, por ejemplo, que me haga un deporte de tirarme de un puente o hacer, no sé, deportes de carrera, como que es un poquito tenso, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos justo en fechas de mundial y entra la última faceta, Júpiter oposición Plutón es clásico para las oposiciones y competencias. Que estamos periodo de mundial, competencias y todo lo eso. Oposiciones. Y este aspecto sí puede ser un poquito, por ejemplo, de que un jugador o que alguien esté jugando y pa, se rompa la pierna, pa, se rompe el tobillo, no sé, algo medio como complejo o accidente pueda acontecer. Esto más hablamos día 2, 3 y 4 de julio, principalmente esas fechas. Bueno, podemos decir que es una semana un poquito agitada, las cuadraturas se sienten un poco chocantes, un poco firmes. Mercurio estacionario, iniciando su periodo retrógrado, casualmente ofrece ese momento de pausa para que uno dé cuenta. Lo mejor es ser sinceros, lo mejor es ser directos, por más que esto desencaje, desencuadre y a algunas personas le choque, pero creo que es lo mejor. Si uno tiene que decir algo, obviamente buscar las palabras indicadas para decirlo, porque, bueno, siempre es bueno tener como unas palabras indicadas y no ser agresivos o duros conscientemente con los demás. Y en este caso también diría yo que si una persona se da una semana para sí, para ordenarse, para reflexionar o para inclusive preguntarse sus limitaciones, miedos, inseguridades, es lo que nos ofrece esta luna llena y es lo que nos ofrece esta semana. Entonces, cerrando un poco lo que he mencionado, es una semana un poquito cargada de cuadraturas, se mantienen las cuadraturas, mucha reflexión sobre aquellas cosas que quedan atrás del pasado, lo que se hizo, lo que se prometió y no se cumplió. Nos habla mucho de la transparencia, se habla mucho de la esencia, de la sinceridad. Sí podemos ver mucho el tema de pérdidas o de algo pérdida y también en ello hablamos de las inseguridades, de los miedos o de aquellos aspectos que no permite que uno tome mayor confianza y certeza de quién es. La mejor forma es también reconocer que en nuestra vida vamos a tener aciertos, vamos a tener logros, pero también vamos a tener pérdidas, insatisfacciones o momentos de frustración, que es lo que también nos ofrece o lo que nos indica, ¿no? Y considero que reconocerlos, decir, bueno, es que esto me va mal, es que esto no tengo así, o sea, no tiene nada de malo, más bien casualmente permite que uno tome con mayor confianza y seguridad sus heridas y sus propios miedos, que es algo también de esta semana y sobre todo por la cuadratura de Júpiter con Quirón. Y culminando vemos, bueno, Marte con Urano, que da un fin de semana muy sorpresivo, donde inclusive surge el cambio de planes, como propuestas de planes nuevos que den lugar. Tomemos en cuenta de que esto alienta mucho a la sorpresa, alienta mucho a los cambios externos, también nos solicita mucha apertura y movimiento, flexibilidad. Evitemos deportes de riesgo. Y si por ahí alguna persona te comunica un cambio, es Marte con Urano. Si hay una persona que te dice, aquí queda la historia, Marte con Urano y todas estas cuadraturas, Mercurio retrógrado. No quiero dar a entender de que puede caracterizarse como una semana negativa, pero sí podría decir de que es una semana que pone un poco el choque o nos hace ver las cosas tal cual, ¿no? Y con ello podemos ver miedos, inseguridades, cosas que no se dieron, mal gastos económicos o inclusive hasta falsedades, diría yo. Bueno, de todas formas, considero que esta energía nos ofrece mucha reflexión, mucha interiorización, muchas ganas de darnos cuenta también hacia dónde uno se dirige o hacia dónde uno va. Y lo que con esto cierro el video, con este Júpiter con oposición Plutón es, sepamos escoger nuestros conflictos y nuestras peleas, o nuestras oposiciones y discusiones, ya que de por sí este aspecto se va a ser bastante largo, entonces si una persona se coloca en pelea con alguien, ten por seguro que te ganas un enemigo o un conflicto a largo plazo. Bueno, sin ánimos de darle mayor vuelta a este asunto, pueden seguirme en el canal del Telegram, que también defino con otros puntos, en el TikTok, que también hay otros puntos, en el Instagram de igual forma, y muchas gracias por seguir este video.